Bien, se está quedando corto, paso contigo ahora, Víctor, se está quedando corto el gobierno federal al hacer este señalamiento solamente de las 7 entidades, como lo menciona Jesús, o será que en este sentido, pues, la estrategia del crimen organizado no nada más llega a temas de carácter municipal, sino como que tuviera también una estrategia a nivel federal? Yo coincido con Jesús en el sentido de que esta tendría que ser una política de aplicación nacional, porque hay que admitirlo, la violencia política es tristemente una de las prácticas más arraigadas en el sistema político mexicano. Toda la historia del siglo XIX y principios del XX es la historia de México convertido en un campo de batalla, de una lucha fratricida entre proyectos políticos opuestos, pero es una práctica que no se quedó en el pasado. Pensemos en magnicidios como el de Luis Donaldo Colosio, el de Ruiz Massieu, y tan solo en los últimos 6 meses, esto de acuerdo con información que presentó en la conferencia matutina la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, se han registrado en lo que va del proceso electoral 73 atentados contra políticos y precandidatos que aspiran a participar en la elección de este año. Magda, como todo lo que anuncia la 4T, la verdad es que al principio me emocioné por el anuncio, creo que es un tema pertinente dada la larga historia de la violencia política en México, pero me desilusioné al enterarme de los detalles. Lo primero que llama la atención, Magda, es que no quedó claro quién va a proveer la protección a los candidatos. Las policías municipales, el Servicio de Protección Federal, la Guardia Nacional, y es muy importante aclarar esto porque dentro del grupo de trabajo que se creó a efecto de proteger a los candidatos, hay muchos entes que por sí mismos no pueden brindar un servicio de escoltas. El grupo de trabajo que se creó incluye a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera. Y hay que empezar a descartar. Número 1, los agentes del CNI no pueden ser escoltas porque la Ley de Seguridad Nacional les prohíbe portar armas de fuego en ejercicio de sus funciones. La gente de la Unidad de Inteligencia Financiera menos. Ellos son contadores, son abogados, son auditores, no son escoltas. 3, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no tiene el mando operativo de la Guardia Nacional para que disponer de esos elementos. Tendría que estar sentada en la mesa la Secretaría de la Defensa. Entonces el único que nos queda como candidato es el Servicio de Protección Federal, pero yo no creo que tengan suficiente personal como para proteger a más de 1,000 candidatos que participan en esta elección. Entonces yo sí creo que es un tema urgente el determinar quién y cómo va a ofrecer esta protección a los candidatos. Y eso me lleva entonces a plantearles una siguiente pregunta, Víctor. ¿El color del que se pinte el mapa electoral puede llegar a generar también una influencia en el reacomodo del narcotráfico? Es decir, ¿pueden las elecciones de este año traducirse en el afianzamiento de posiciones territoriales de los grupos criminales? Por supuesto, en cualquier contienda electoral esta es una posibilidad, porque en el momento en que a lo mejor el presidente municipal no quiere cooperar conmigo, puedo ir con el gobernador, y si el gobernador no es de ese color, a lo mejor puedo ir con el presidente de la república. Es decir, la alternancia permite ese margen en el que a distintos niveles se puedan generar pactos. Yo creo que va a haber reacciones de distintos grupos criminales, al menos en Tamaulipas habrá reacciones del cártel del noreste, en la costa del Pacífico sin duda quien tendrá la voz cantante es el cártel de Sinaloa, y en la zona del Bajío el cártel Jalisco Nueva Generación será el que va a estar vendiendo caro su amor durante estas elecciones. Ahora, yo quisiera retomar algo que decía Jesús que me pareció muy sugerente, que es hablar sobre la posibilidad de que sea la Guardia Nacional quien provea a la protección de los candidatos, y eso a mí me preocuparía un poco por la siguiente razón. Sabemos que el 80% del personal que integra la Guardia Nacional es personal militar, y de hecho en los propios transitorios que dan origen a la Guardia Nacional se establece que la Secretaría de la Defensa tiene el mando operativo y toma todas las decisiones sustantivas en la operación del día a día. A mí me preocupa que este servicio de escolta se convierta en el dilema de la Guardia Pretoriana, ¿no? Estos soldados pretorianos que eran la guarda y escolta del emperador romano tenían una doble función. Por un lado, blindar al emperador de posibles golpes de estado, de posibles militares sublevados, pero al mismo tiempo por tener las manos del por tener la vida del emperador en sus manos, en cualquier momento ellos mismos podían formar parte de una operación de espionaje o de un atentado contra su vida. A mí me preocupa que si es la Guardia Nacional la que va a proveer de la protección a los candidatos, podría ocurrir que se dé instrucciones al personal militar de reportar
qué están haciendo los candidatos, con quiénes se reúnen, con quién están hablando, que es otra forma de violencia política. No solo hay que pensar en la violencia de los grupos de la delincuencia organizada o de entre los grupos que están contendiendo por la elección, sino también la violencia y el espionaje que puede ocurrir desde el Estado. Y a mí me llamó mucho la atención la presencia de la Unidad de Inteligencia Financiera en este grupo. El presidente López Obrador afirmó que la presencia de la UIF está justificada para que la delincuencia de cuello blanco no se involucre en el desarrollo de las elecciones, pero si algo sabemos es que la UIF no ha sido imparcial en este sexenio. Ha sido el grupo de choque, ha sido el instrumento de intimidación del presidente, fue la UIF la que provocó la renuncia del ministro Medina Mora, fue la UIF la que congeló las cuentas de los campesinos que protestaron en la presa de La Boquilla, y lo que llama la atención es que estas medidas de intimidación nunca acaban en sentencia. ¿Está preso Medina Mora? ¿Están presos los campesinos de La Boquilla? La realidad es que no, y más bien podemos sospechar de un uso faccioso de la justicia y de las atribuciones del Estado. Díganme una cosa, llamaba la atención esta mañana, ¿no? Cuando se mencionaba que el partido del crimen era pues esta herencia, ¿no? Que se le había generado ahí al gobierno federal. ¿Qué es lo que pues no se está diciendo realmente de toda esta estrategia, de todo este contexto? ¿Qué saben Rosa Isela y el presidente que no se está cantando abiertamente, Víctor? A mí, francamente, me pareció una contradicción decir que este programa de protección de candidatos está diseñado para que la delincuencia no determine el rumbo del país. Y yo quisiera preguntar al presidente si ya se le olvidó el culiacanazo o si ya tenemos detenidos de esta mega balacera que hubo en 2019 en Villa Unión, en Coahuila. Te acordarás de estas imágenes dramáticas de cómo llegó un grupo de la delincuencia organizada, despedazó la comisaría, tuvieron sitiado por horas el municipio. Solamente para que sepan el dato curioso, de esa mega balacera solo hay un detenido que apenas lo agarraron hace un mes. Yo no sé si al presidente ya se le olvidó su reunión con la mamá del Chapo Guzmán, o si ya se le olvidó que el año pasado en plena catedral de Culiacán se casó la hija del Chapo Guzmán, ¿no? Y no hubo ningún operativo, ningún intento para detener a la realeza del narcotráfico que se reunió ahí. A mí me parece que es una administración que está enviando mensajes muy contradictorios, que ha tenido acercamientos sin duda sospechosos, muy en particular con el cártel de Sinaloa. Estos mensajes de la reunión de la mamá, híjole, como que uno no entiende cuál es el objetivo. Y insisto, yo creo que aquí hay un tema de incongruencia, y no solo en este sentido. El presidente utilizó en la mañanera una expresión: la libertad no se implora, se conquista. Yo me pregunto si Félix Salgado va a aplicar a esta protección, porque no vaya a ser que las feministas lo vayan a molestar, ¿no? A lo mejor le tiene miedo a las feministas. Y qué extraño, ¿no? Que él dice que la libertad no se implora, se conquista, y él mismo ha sido muy crítico de las protestas y de los reclamos de los derechos de las mujeres. Es decir, te insisto, este proyecto, como todo lo que hace la 4T, tiene buenas intenciones, pero la implementación simplemente resulta pésima. Allá de eso, Víctor, y brevemente para que podamos concluir, pues que finalmente fluya dentro de su implementación. Sin duda, Magda, y además hay que decir, hay que promover la prevención. ¿Por qué tenemos que esperar a que el candidato sea amenazado para que pueda recibir protección? ¿Por qué hay que esperarnos a que haya una denuncia presentada? Hay que ser mucho más proactivos, y yo tengo la sospecha, Magda, de que ante esta posibilidad de espionaje político, ante esta posibilidad de la Guardia Pretoriana, incluso habrá candidatos que mejor optarán por opciones de seguridad privada, ¿no? Porque si es la Guardia Nacional y militares subordinados al presidente quienes los van a cuidar, puede ocurrir que haya este tipo de filtraciones de información y monitoreo. Entonces yo sí sospecho que habrá candidatos quienes lo puedan pagar que optarán por soluciones de seguridad privada. Y que ahí recaemos entonces en el hecho de qué tanta confianza se tiene en el gobierno federal y en las instituciones para acogerse a su protección. Muchísimas gracias a ambos por estar en esta mesa. Gracias a ti, Magda. Hasta luego.